Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Bao Radio. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio. Bienvenidos a La Yola Borracha de Bao Radio, un podcast de literatura que hacemos para Bao Media Group. Hoy estamos con un invitado de lujo, el escritor, publicista, estratega de comunicación, consultor, Isidro Jiménez Guillén. Isidro, un placer tenerte aquí. Un gusto que hayas podido venir a La Yola Borracha. Este programa es de los escritores dominicanos, es sobre literatura dominicana, pero también es sobre literatura en sentido general. No, mil gracias de verdad por la invitación, por la oportunidad de compartir en uno de los proyectos que, aunque poco tiempo tienen, más promete, más aristas tiene para trabajar, más posibilidades tiene. Me parece que es como un ministerio de cultura que funciona. Ok, comenzó La Yola Borracha. Isidro, bueno, quisiéramos comenzar hablando de tus libros. Isidro Jiménez es escritor, ha publicado hasta ahora un libro de cuentos y una novela. Ha ganado múltiples premios en los concursos de cuentos en la República Dominicana. ¿Cómo se da el proceso de publicación de tu primer libro? Naboría, ¿no? Sí, con Naboría fue en el 2019, gracias a la editorial Últimos Monstruos, sí, con Rodolfo Báez y Francis Santos a la cabeza. Un contrato por 2 años, se publicó el libro, tal. Y eso, o sea, fue más un asunto tipo como disco de estrellas de la música. Yo firmé un contrato y no tuve que hacer más nada. Y ya, por ahí anda el libro. Es una especie de compilación, por así decirlo, una compilación de cuentos que algunos ya habían ganado en algunos certámenes literarios y otros fueron escritos para tratar de ensamblar todo un universo coherente. No es una novela porque no son capítulos que llevan un orden para poder explicar algo, sino que son cuentos por separados, unidos por pequeñitos detalles que casi se pierden y que no impiden que cada cuento pueda ser disfrutado y que pueda trascender como cuento individual. Entonces, Los Últimos Monstruos me dio esa oportunidad de esa primera publicación y agradecido estaré siempre. Naboría se publicó en 2019, como tú dices, es una compilación de cuentos.
hemos hablado aquí en algún momento de de la viabilidad del libro de cuentos como presentación. Hemos tenido la discusión de si un libro de cuentos verdaderamente marca de alguna manera la impronta de un escritor, o si la novela como tal es la que verdaderamente nos revela al escritor. En tu caso podemos hablar en ambos frentes, porque ya tú te has estrenado como novelista, ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos, cuál es la diferencia que tú has encontrado entre la escritura de un libro de cuentos como tal y ya plantearte un proyecto de novela? Sí, ante todo yo siempre comento a personas cercanas Ujú. y desde mi experiencia, pero tratando también de que sea algo más amplio, de que la opinión de ciertos autores más experimentados que yo y de otros autores clásicos incluso, que señalan que es más difícil escribir un libro de cuentos que una novela, contrario a lo que mucha gente dice. Sí. ¿Por qué? Porque un cuento es una historia completa y tú hacer una historia completa que tenga todo, cerrar, abrir otro, cerrar, abrir otro, cerrar, es 1000 veces, y que sirvan y que sean buenos Sí. y que tengan todo lo que debe tener un cuento, es más fácil que escribir una novela. Claro, una novela lleva más tiempo, pero no es como que tú te vas al Himalaya a sentarte a escribir una novela. Una novela te puede tomar años, pero no años corridos. Tú vas viviendo, tú vas haciendo cosas porque la novela te permite. Me parece que la novela es el género de los permisos. Sí. Entonces, porque en un Sí. cuento tú tienes unas reglas que seguir innegociables. La novela es digamos, un aparato muy flexible, un mundo muy flexible, es un objeto literario, pero es sumamente flexible. No solamente desde digamos, las circunstancias de su escritura, que como tú dices, permiten que tú vivas, que tú regreses, que tú vuelvas a escribir, que tú reescribas, pero también desde su misma concepción, desde la misma forma, ¿no? El cuento de alguna manera eh, se presenta, digamos, más cerrado desde su misma concepción, ¿no? La idea del cuento, no sé si es tu caso, pero casi siempre o el cuento se presenta completo o se presenta, digamos, el momento principal de la narración, pero es un modo de narrar que de alguna manera está más delimitado que la novela, y sin embargo a mí me parece que es más difícil de conseguir un buen cuento, ¿no? Claro, evidentemente, y justo por lo que decía Bosch en Apuntes sobre el arte de escribir cuento, que el cuento tiene reglas muy, muy cerradas. Sí. Con un cuento tú no puedes meter una cosa de que por capricho si no va a ayudar a la trama. Cualquier cosa que frene el flujo del cuento lo comienza a dañar. Sí. Cuando tú escribes un cuento, tú tienes que volver a leerlo y verificar que todo lo que está ahí cabe, Merece ayuda, estar ahí. aporta, merece. Y eso a veces es más estresante que escribir el cuento en sí. A ti, ahora que he mencionado eso, ¿cómo son tus procesos de escritura? ¿Te estresa la labor de escritura? Hemos hablado también en La Yola Borracha de procesos de escritura, de la dificultad de sentarse a escribir y de los distintos desafíos, por ejemplo, a los que te lleva a la escritura de un cuento o la escritura de una novela. ¿Cómo se dan tus procesos de escritura del cuento, por ejemplo? Bueno, son muchos procesos porque he tenido la desgracia o la fortuna de que en un principio cuando escribía los cuentos eran más como desahogos, más como lo irracional. Había una mezcla entre necesidad de escribirlo y necesidad de desarrollar o de aplicar alguna técnica. Una necesidad de escribirlo porque estaba sintiendo algo. Y a la vez una necesidad de aplicar alguna técnica que vi en otros autores. Ujú.
o que vi en una película, Sí. o que en una persona que me está contando algo, esa forma, la cadencia, las pausas, los efectos que esa persona aplicó verbalmente, Sí. esa necesidad de aplicar todo eso. Entonces, a veces solo tenía una necesidad técnica, de aplicar técnicas sin decir nada profundo. A veces quería decir algo profundo, pero sin aplicar ninguna técnica. Sí. O sea, los cuentos que están en Naboria, en su mayoría, yo no podría decirte, bueno, aquí y aquí y aquí el proceso fue el mismo, porque fue una cosa muy, muy a lo loco, muy... Cada cuento implica un proceso. Si, por ejemplo, en Breve Estudio de un motorista paranoico, Ujú. ahí lo que traté es de usar varias voces narrativas, aplicar también estos efectos de jugar con cómo estaban escritos los párrafos, que con las mayúsculas y las minúsculas, que interconectar oraciones usando en vez del punto y la coma, usando 3 puntos, usando puntos suspensivos para crear así un efecto. Intercalar onomatopeyas al lado de cada párrafo en una oración. Hay una serie de juegos ahí. Y todo eso es porque lo que yo conocía de técnica, quería meterlo todo en un cuento. Pero Sí. luego en Número para los Gutiérrez, traté de contar 2 historias. O sea, hay una historia que la cuenta el narrador del juego de béisbol, que el narrador está narrando un juego de béisbol, Sí. pero el narrador del cuento está narrando a alguien que está mirando el juego de béisbol. Mm. Pero luego viene, muchos años después, llega el cuento Bajo el Samán, que es una cosa tan sencilla y reflexiva como 2 amigos sentados en una mesa tomándose algo en una mesa de un bar similar al Palacio de la Esquizofrenia, o sea, el Café Conde. Ujú. O sea, son muchos procesos, muchas formas, muchos estilos que se me haría difícil decirte, bueno, yo para escribir un cuento hago así. ¿En qué momento tú dices, bueno, en qué momento se presenta, digamos, la voluntad de publicar un libro? ¿Está desde que comenzaste a escribir o se presenta en el momento en que tú dices, bueno, tengo estos cuentos, tengo este editorial, voy a armar este libro? ¿Cómo se da eso? Sí, yo desde que estaba en sexto, séptimo, octavo de primaria, yo hacía intentos de escribir, por ejemplo, una novela. Y yo recuerdo que se me dañó la computadora, una computadora que tenemos en casa, y perdí el Windows. Uf. Y bueno, gracias a Dios no perdí gran cosa, porque era la computadora de un menor en una provincia en la que hablaban más de política que de otra cosa. O sea, ¿qué puede una gente así pensar? Pero lo perdí todo el Windows y yo tenía entonces en el MS2, que es como lo que soporta al Windows. El El Windows, Windows tú le claro. pones encima. Esta plataforma fondo negro con letra blanca. Ujú. Y yo vi que de alguna forma yo podía escribir un texto ahí. Y yo escribí la grandiosa y maravillosa vida de alguien de 11 o 12 años. 11, 12, 13 años. Para mí, yo había vivido todo. Y yo comencé a escribir ahí una especie de novela. Una vez que le instalaron el Windows, yo no tuve forma de recuperar De eso. recuperar ese texto. De esa gran obra que hubiese cambiado la historia de la literatura. El Nuevo Quijote. Entonces eso, o sea, yo podría decir que en ese aspecto, primero comencé como novelista, aunque nunca podré recuperar esa gran obra maestra que perdí a los 13 o 12 años. Hablando de comienzos, hemos hablado también de la tradición literaria dominicana, de la presencia, evidentemente, de la narrativa, sobre todo del cuento, en la literatura dominicana.
que se presenta básicamente a partir de 1965. Obvio que hay cuentos antes, pero todo el interregno de la dictadura no produce prácticamente ningún cuentista importante. De hecho, el mismo Bosch, que lo mencionabas ahorita, decía en una entrevista que él, digamos, la repercusión de su literatura tenía mucho que ver con que a partir de 1947, que él comienza a publicar, sí, a publicar los cuentos del exilio, ¿no? Bosch escribe prácticamente toda su literatura después de 1938, se va al exilio y luego aparecen los cuentos. Pero él decía algo interesante y era que no habían cuentistas en ese momento. No sé si era modestia de él o probablemente sí, pero significaba algo importante y era que él decía, yo comienzo a publicar mis cuentos cuando domino el género. No es que no estoy escribiendo, está escribiendo cuentos, pero él es consciente porque ha leído a Quiroga, ha leído a Maupassant, ha leído a una serie de cuentistas que para él se convierten en referentes y por lo tanto él ya tiene una idea de qué es un cuento, cómo se escribe, hacia dónde voy, ¿no? En tu caso, ¿cuáles son esos referentes que de alguna manera te marcan el camino, te iluminan, te dicen, bueno, por aquí, es por allí, esto es lo que debo escribir? ¿Cómo se da eso? Si quieres hablar de escritores o necesariamente de procesos, pero ¿cómo llegas hasta ahí? Sí, yo comencé escribiendo poesía muy mala. Bueno, no tan mala como la que muchos colegas están escribiendo ahora, pero era muy mala también. Excelente comentario, un palo. Pero o sea, yo la considero bastante mala porque era más... ¿Cuántos malos poetas? Sí, eran más técnicas sin mucha profundidad y entonces vi que con el cuento de esos autores que leía, o sea, sea Bosch, sea el Cortázar de los cuentos, que es muy diferente al Cortázar de las novelas. Sí. A Diógenes Valdés de San Cristóbal. Y yo decía, wow, es más fácil transmitir lo que yo quiero transmitir por medio del cuento. Por medio de la novela no, porque tenía esa falsa idea de que no, una novela es para que a mí me salgan canas. Eso es una cosa como un infeliz como yo. Sí. A pesar de haber escrito la gran obra literaria en MS2 claro. A los 13 o 14 años. Sí. Y decía, no, voy a comenzar con el cuento porque el cuento me permite cierta brevedad, pero a la vez cierta concisión y cierta precisión para transmitir lo que yo quiero. Entonces, metódico desde chiquito, yo dije, déjame leer primero algún tipo de manual. Soy uno de los seres humanos más delicados para dar un paso a ciegas. No me gusta dar paso a ciegas. Yo doy paso a ciegas si no hay opción. Si hay opción, usted me va a esperar. Pero y dar un paso a ciegas no implica también el riesgo. Exactamente, pero yo siempre he sido como muy pendejo. Si yo asumo un riesgo, es por guapera. Pero si yo quiero que las cosas salgan bien, el ser humano más cobarde del mundo, yo lo que soy es estatura. ¿Te gusta andar por lo claro? Entonces agarré apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Y en siendo autor que Bosch mencionara ahí, mencionaba a Quiroga, Maupassant, pero también está Chekhov. Claro. Y él ahí menciona muchos autores, Kipling. Y él ahí mencionaba algunas, así brevemente, algunas de las teorías que ellos tenían. Yo hacía un apartado y decía, bueno, busca el tigre, el tigre del que hablaba. Sí, bueno, Bosch los mencionaba, pero el tigre que él lo había sacado de las teorías, digamos, de Kipling, la flecha de Quiroga. Sí. O sea, yo hacía unos apartados. Sí. Yo decía, luego voy con ustedes, sigo con Bosch. Y Bosch me explicaba, bueno, que el cuentista debe mantenerse ejercitando porque hay un nivel de control del contenido que está ahí, sí, que debe ser total y que debe... Sí. Hay gente que tiene el oficio, que pierde el oficio,
Sí. Tienen talento, pero pierden el oficio porque no lo practican O no lo consiguen o no lo consiguen. porque no lo practican. Exacto. El oficio es perfectamente conseguir, para decirlo de alguna manera, es decir, se Sí, puede llegar a ser, se puede. a ser un buen cuentista. Se puede porque no es tan fácil porque tú puedes relativizar con cualquier otro género. Sí. Como dijimos hace un rato, o sea, con la novela. O puedes puedes- utilizar simplemente el género, digamos, para como una especie de laboratorio, como algunos escritores Exacto. que dicen, bueno, el cuento es un laboratorio de pruebas, de modos de narrar, pero que van realmente, el objetivo es escribir novelas, Claro. ¿no? Y utilizan el cuento como una especie de ensayo. Sí, pero sucede algo. Cuando tú escribes, cuando tú te haces buen cuentista, es muy difícil que tú seas mal novelista. Es muy difícil. Tú tendrías que querer ser un mal novelista. Sí. Es como si tú te haces un genio levantando pesas de 2 toneladas, cuando te pasen una de 2 libras y tú la levantes, tú vas a salir, tú mismo no vas a poder controlar tu fuerza. Entonces, una novela sólida, que palabra por palabra te conecten, eso tú lo vas a lograr solo primero logrando ser un cuentista medianamente decente. Entonces, lo que te decía era que ese relativismo tú lo puedes aplicar a la novela, lo puedes aplicar a esa poesía que anda por ahí, que bueno, que si no te defiende una izquierda tóxica y si no te defiende un progresismo cuestionable, Sí. entonces no es poesía, porque la poesía debe ser negra, liberadora, con Feminista. vagina, Sin embargo, con el cuento no. Con el cuento tú puedes hacer lo que tú quieras, pero recuerda que hay unas reglas. Precisión, concisión, no debe decir nada que esté de más, no debe contener nada que no aporte a la trama. Todo lo que está dicho desde la primera palabra de un cuento hasta la última debe concatenarse. No cabe capricho ahí. Si aceptas esa regla, tú puedes hacer todos los experimentos que tú bien mencionabas. Todos los experimentos tú los puedes hacer, pero respeta esa regla. Es como en este vaso, tú puedes meter todo tipo de productos que quepan en el vaso Claro. y que no generen una reacción que lo que está dentro se vaya a botar. Sí. En una novela, digamos que tú puedes meter todos los productos en el, no sé, en un río. Todo va a caber. No hay una reacción que tú vayas a meter, que tú vayas a provocar metiendo unos sneakers y un Alka-Seltzer y Coca-Cola que te vaya a dañar ese río. Ahora mete todo eso en un vaso y ya verás lo que va a pasar. Sí, Isidro, en la tradición dominicana, evidentemente, está Bosch ahí, ¿no? Como el gran maestro del cuento dominicano, pero bueno, hay una serie de cuentistas interesantes también después de Bosch. ¿Cómo te llevas tú con la tradición literaria dominicana? Bueno, como todo publicista y narrador, tendría que mencionar a René del Risco Bermúdez. Ujú. Con René del Risco inicia esa, me parece, también no soy un catedrático de la literatura para hablar con esa seguridad, pero lo voy a hacer. Con René del Risco comienza ese interés por referenciar cosas de la cultura popular, pero también de la cultura popular. No me refiero a cosas del populacho en sí solamente, sino que el tipo te metía unos comerciales y tú sabías lo que pasaba en la farándula, Claro. en la farándula a nivel mundial, Sí. solo a base de los cuentos de René del Risco, porque la película que estaba saliendo en ese momento, en alguna parte, en algún cuento, él te la iba a poner. Sí. La marca de cigarrillo que estaba en boga, sutilmente en alguna parte te la va a poner. Hay muchas referencias. Sus cuentos son muy referenciales, sobre todo los últimos cuentos. Sí, porque ya porque hay una segunda etapa de él, Sí. en la que el tipo, bueno, acepta que tienes un talento maravilloso para la publicidad, la comunicación masiva, tienes una mente que puede influir en las grandes masas, ya no eres el carajito guerrillerito que vino de San Pedro. Sí. O sea, eres un personaje eminente. Se vuelve un referente él. Dentro de la publicidad, de la comunicación, de la televisión. Entonces él se ve rodeado de ahí. Me parece un acto que obviamente a él le llegó a causar
unos choques muy grandes porque se decía, bueno, yo que soy guerrillero y ahora soy esto. Pero algo que él debió haber aceptado en algún momento es que fuiste un monstruo en la televisión dominicana, fuiste También. un monstruo en la publicidad, Sí. creaste slogans que todavía la gente lo tiene en los oídos y automáticamente conecta. Sabor que empieza en el aroma. Eso del René del Risco. Sí. Y entonces, ese es una de las personas a las que hay que dársela obligada. Pedro Peis, que no será tan tradición en nada, porque rompiente de la primera hoja, Pedro Peis también, o sea, que era el experimentalista, era el loquito, el que no solo un ente controversial en su forma y en sus opiniones, sino que en su obra también, Sí. porque él jugaba con el cuento a unos límites que uno se contradice un poco diciendo, bueno, el cuento debe ser una cosa muy rígida. Ese hombre metía de todo. Sin embargo, un ser tan controversial como él siguió respetando las reglas del cuento porque él no te metía recortes de periódico de todos los recortes que él encontrara del planeta Tierra antojadizamente. Si él te ponía un recorte de periódico era porque eso iba a ayudar a la trama, iba a ilustrar un poco. Sí. Si tú quitabas ese recorte de ahí, seguía sirviendo el cuento, pero como que algo podía faltar. Sí, de hecho hay testimonios por ejemplo, de Carlos San Giovanni, que fue su amigo y también de alguna manera su colaborador, de que Pedro, por ejemplo, hacía fotografías y muchas de las imágenes y las fotografías que están incluidas en sus libros, sobre todo a partir de la publicación de La Noche de los Buzones Blancos, que creo que es su segundo libro de cuentos, eh, las fotografías que se incluyen en ese libro son del autor. Es decir, que había una voluntad específica, no solamente de incluir imágenes, por ejemplo, o recortes de periódicos, sino que también ahí hay fotografías que son producto del artista, ¿no? Que son que están hechas con un fin específico, vamos a decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que era Él no integrar no ese libro. sampleaba. No, él no sampleaba, no, para nada. No, el gran Peix no sampleaba. Peix es un escritor muy particular, muy, digamos, extraño dentro de la literatura dominicana en cierta medida, porque no siguió digamos, los parámetros planteados a partir de 1965, ¿verdad? Mencionabas el cuento de René del Risco, pero también ahí hay un cuentista tremendo al lado de René en el 65 que es Miguel Alfonseca, un gran cuentista al que yo admiro muchísimo. Y luego llega Pedro, que comienza a publicar ya después de los años 70, su primera novela de 1974, si no me equivoco. Los libros de cuentos llegan también 77, 80 y así. Y no recupera para nada el imaginario de los escritores de 1965. Es decir, traza su propio camino, rompe con todas las técnicas y todos los moldes del cuento tradicional o del cuento contemporáneo en ese momento. Sin embargo, sí, yo creo que reivindica un tanto a Bosch en cuanto sus cuentos también lidian con la dinámica de poder, con el tema agrario, con el tema de la explotación, con el tema también de la misoginia y del machismo en la República Dominicana, que es un tema que está presente ahí desde, bueno, en los mismos inicios de la literatura, ¿verdad? Y Peix es un autor que yo creo que se ha vuelto de alguna manera fundamental en el canon dominicano, es un cuentista ya referente, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves tú eso? Sí, con Peix pasa algo que pasa también con Zacarías Espinal. Sí. Que a Peix, quienes lo elevan a categoría casi de clásico, Sí. son ante todo los jóvenes. Sí. ¿Por qué? No solamente porque su forma de ser lo llevó a chocar con algunas personas con poder
de estas personas que sepultan al talentoso en el olvido, sino que su obra en sí es rompiente, atrevida, creativa, exageradamente creativa, Sí. vulgarmente creativa, o sea, rompiente hasta un punto que tú te pones los zapatos de los conservadores y tú no abres un libro de Pace, tú no puedes. No, Pedro estaba Y, contra todo eso. y al igual que Zacarías Espinal, los jóvenes, los más jóvenes, con deseos de romper alguna regla, de romper con todo, toman a Pace, incluso mucho antes de su muerte, porque también hay un asunto de que todo el mundo es bueno cuando se muere. No, antes de su muerte, ya Pedro Pace, por los jóvenes, Claro. era empujado hacia Sí, arriba. sí. Mientras la gente de su generación, Sí. mucha gente de su generación, personas ya mayorcitas con mucho poder, lo empujaban para abajo. Sí, porque fueron Y- los mismos que le negaron, ¿no? Exacto. El sitial que merecía. Claro. Hasta cierto punto. Yo no tampoco creo que Pedro. Claro, no seamos abogados del Eh, diablo tampoco, porque muchas exacto. veces a él le ofrecieron, bueno, vamos a dedicarle esto, y él Sí. lo rechazaba. No, pero también hay feamente. también una falsa imagen de la obra de Pedro como una obra marginal, rechazada. Hay que recordar que Pedro Peix gana 4 premios en Casa de Teatro, o sea, 4 primeros premios en Casa de Teatro, Y considerado para jurado también. que era el concurso, o que es, no sé, ya que es el concurso de referencia, ¿no? De cuentos, Sí. y que jugó un papel importantísimo cuando surgió, ¿verdad? Ahí era donde de alguna manera los cuentistas se validaban, ¿verdad? Y Pedro recibió 4 premios, múltiples menciones, segundos premios, en fin, hasta 2002, que creo que fue la última vez que participó en un concurso que ganó el primer premio en el Banco Central, con un cuento bestial, se llama 2222, un cuento tremendo, también ambientado en la era de Trujillo, pero escrito de una manera súper vanguardista y muy rompedor. Un cuento verdaderamente impecable en su escritura, en su factura, y que, bueno, se ha quedado ahí como un cuento memorable, ¿no? Sí. Así que Pedro tampoco, yo no creo que él recibió varios premios de novela también. Sí. Sus novelas también fueron premiadas. Sí, claro, pero esos fueron méritos conseguidos por su propio talento. Claro. Los espacios de donde él perdió, digamos que la simpatía de la gente que mandaba ahí, Sí. era más por sus opiniones, porque obviamente un concurso Sí. en el que tú participas de forma anónima, Sí. no hay forma. Tú le puedes insultar de la forma más grave al presidente de la República, pero tú mandas un cuento a Casa de Teatro con un seudónimo sobresellado y todo, y vas a ganar. Sí. Pedro Peix incluso fue considerado para jurado en Casa de Teatro. Incluso marcó algo que nunca se ha visto en Casa de Teatro, que cuando Pedro Peix era jurado, era muy probable que no existieran primeros lugares. Sí. En el peor de los casos, tampoco existían segundos. Jesús. Y eso es una cosa que, si bien le podía generar alguna enemistad con algunas personas, también logró crear un hito. Sí, Porque- pero bueno, si Pedro era tan autocrítico como es normal que de alguna manera, si se presenta la ocasión de ser un jurado, un premio, fuera también muy crítico, ¿no? Imagínate. Y yo creo que eso es sano para una literatura. La autocrítica y la crítica férrea. Claro, siempre y cuando no tampoco digamos, estés en contra o juegues en contra de esa literatura o de una publicación específico. Pero claro que mantener un nivel de exigencia es siempre saludable, ¿verdad? Isidro, se publica en 2019 Naboria. ¿En qué año se publica la novela? De la esquina se ve todo, se publica en el 2020, en plena pandemia. Al año siguiente, en plena pandemia, sí. Contrario a lo que yo siempre he batallado de el autor que publica una obra por año. Sí.
ahí se me cae todo, se cae Todo el todo, discurso. se cae el discurso. Pero es un hecho que no pienso defender. La novela Apoyo salió con la Editora Nacional, si no mal con no recuerdo. Ediciones Ferilibro. Ediciones Ferilibro, sí. Sí, es la convocatoria de publicaciones para la Feria Regional del Libro del 2020, celebrada en Bauruco Ujú, a finales de sí, año. me acuerdo. Y ahí publicamos la novela. Yo envié la novela como en todas las cosas en las que participo, con una muy firme convicción en que no va a ser elegida y de que no va a ganar. Una convicción que, como siempre, me hace quedar como una persona con convicciones torpes e injustificadas. Fracasé, Con demasiada modestia, tal vez. bueno, pero fracasé porque fue elegida para publicarse. Y ahí está ella. Es una nueva etapa en mi narrativa, aunque esa novela estuvo ideada mucho antes que muchos de los cuentos que estuvieron en Naboria, que muchos de los cuentos que me dieron premio, que muchos artículos, conferencias y cosas y muchas oportunidades que me hayan dado. Esa novela estuvo antes que todo eso. Lo que pasa es lo que decía al principio. Una novela te puede tomar una vida entera, pero no es que tú le vas a dedicar esa vida entera a la novela. Tú paras, haces otras cosas, vuelves a ella, haces otras cosas y así sucesivamente. Con esa novela se me permitió, ya establecido que tengo cierto manejo de técnicas y algunos aspectos en la narrativa con el cuento. En la novela entonces me permití romper con todo eso, jugar de más, todas las influencias de autores rompientes, pero también de gente muy formal, de, eh, de poetas muy desastrosos y autodestructivos, pero también de ensayistas de pluma ligera, Ujú. de cine, de música, soundtracks, equipo técnico de cine, marcas, todo está contenido ahí en esa novela. Y Tú has hablado tú dices, bueno, esta novela estaba ahí antes de estos cuentos. de algunos de los cuentos. ¿Cómo se da? Porque, por ejemplo, te lo digo porque hemos hablado en el caso específico de la literatura dominicana, ¿verdad? Nosotros no tenemos editoriales, no tenemos un mercado editorial, y eso es un hecho. Hemos hablado múltiples veces la necesidad de que existe un mercado editorial, pero incluso la figura del editor como tal es prácticamente también inexistente, en el sentido de que aquí, bueno, aquí hay gente que te hace un libro, que te lo imprime y tal, pero que no es un editor que te acompañe a ti como escritor, que te revise a ti y que te retroalimente, ¿no? Y que digamos, te acompañe en el proceso de escritura. Por lo que intuyo o creo que ese proceso de escritura se dio en soledad absoluta, ¿no? No hay una participación ahí de un editor en ese momento en que publica la novela. A mí me da mucho apuro decirlo porque... No te apures, no te pero apures. me apuro. Dilo. Hay editores o personas que tienen la intención de crear editoriales y que tienen la intención de aportar al mercado inexistente editorial. Hay gente con mucho interés en hacer eso, pero a lo mejor la falta de experiencia, el ego, el deseo, el trastorno el trastorno, ciertos trastornos de personalidad, cierta demencia, ego inflado, de querer ser editor, muchas veces provoca que se comporten como imprentas con logo. Sí, O se comporten como una imprenta con RNC. sí. Ven, que yo te imprimo el libro, sí, pero lo chequeamos, lo revisamos, ¿qué hacemos? ¿Qué me sugieres? Que la portada, que si yo qué, bueno.
Y no solo me ha pasado a mí, a muchas otras personas que han publicado libros con distintas de estas entidades que ahora mismo no me voy a atrever a decirle editoras, Sí. porque como que un lugar donde hacen diseñito para afiches, yo llamarle agencia publicitaria es muy fuerte. Sí. O llamarle chef a la persona que solamente hace empanadas. Hay que tener un nivel de cinismo muy grande ahí. Pero hay personas que tienen la intención de hacerlo. No lo estarán haciendo bien, pero está la intención Sí, ahí. hay la intención. Ven acá y ya sí hablando un poquito más, no sé, chabacanamente, pero la novela se publica con Ediciones Ferilibro, ¿no? ¿Tú firmaste contrato? Ujú. ¿Cómo se da ese proceso? No, porque a diferencia de Naboria con Últimos Monstruos en el 2019, con Ediciones Ferilibro, que es como la editorial de las ferias del libro que se van Sí. realizando, ahí fue una convocatoria. Es como los concursos. El hecho de que yo envíe automáticamente significa que yo acepto todas las condiciones que están en la convocatoria. Ok. O sea, la cantidad de ejemplares que se van a publicar, el que imagino que por cierto tiempo no puedo publicar esa misma obra con otra editorial. Claro. Y ese tipo de cosas, el hecho de que yo le envíe automáticamente significa que acepto todo lo que está ahí. Por lo tanto, no hubo que firmar absolutamente nada. ¿Qué se van a encontrar los lectores de tu novela? En De la Esquina se ve todo. De la esquina se ve todo. Se sí. van a encontrar a lo mejor un Isidro más reflexivo, más existencialista, pero al mismo tiempo más juguetón, Te dices creativo, en contraste con los cuentos, ¿no? en contraste con los cuentos, que era como, había mayor timidez. Exacto. Había mayor timidez porque está ahí el asunto que dijimos al principio, de que el cuento, ¿sabes? Hay siempre una mamá pegona diciéndote, no te salgas de ahí, ¡pam! Ujú. Y te mete otra vez para el carril. Ujú. Pero con la novela, aunque el hecho de que el cuento me dio mucha capacidad de sintetizar, de jugar, Lo de traicionaste ahí. guiar, pero la novela me permitió aplicar esas cosas, esa rigidez del cuento, ese rigor del cuento, pero también de jugar con otras cosas. De que, Sí. bueno, mira, yo no tengo que decirte a ti en qué terminó la novela. Podemos meter un capítulo para jugar, para homenajear sin ningún motivo cosas de la infancia del autor, pero que de pronto la gente no. Y cosas pendejas, ni siquiera cosas trascendentes. Sí. Una lista por ejemplo, en el capítulo de la lista del cuaderno de Satanás, que es simplemente una lista de clases de los estudiantes en una asignatura, donde algunas de las personas que menciono ahí son personas con las que yo estudié estando en octavo, en sexto, en sexto, séptimo, octavo de primaria, primero, segundo de bachillerato, personas como amigos y personas que simplemente sabía que existían ahí, nombres que recuerdo de esa época, los metí ahí. Incluso, como el protagonista es Jesús Gutiérrez, yo soy Isidro. Isidro es uno de las personas que se mencionan en esa lista como uno más. Pero para no hacer la cosa tan arrogante de que, bueno, hago lo que me dé la gana sin ningún reparo y no me importa que la trama siga o no, que es lo que nos da el cuento, Sí. uno pone esa lista, hace ese homenaje, pero también mete algunos párrafos existencialistas sobre que nosotros no somos más que un nombre en una lista de alguien. Y, Sí. y no solo eso, somos protagonistas o actores secundarios o extras en la película de alguien.
Y eso es lo que traté de hacer en la novela, una mezcla entre jugar con cosas técnicas, pero más reflexivo. Explotar creativamente, pero existencialismo. O sea, que yo soy... Una de las tesis de la novela es que yo soy para la persona a la que no le importo. ¿Qué yo soy? Soy un personaje anónimo que pasé por ahí. ¿Qué yo soy qué yo soy para la prostituta a la que le pasé por el lado? ¿Qué yo soy para el bartender? ¿Sabe él de toda tu historia, todas las cosas que tú tienes de fondo? O sea, es El una de las otro. tesis. El otro. O sea, que yo sé de mí, Pero ¿qué pasa con el otro en ¿qué relación soy conmigo, no? pero ¿qué soy para el otro con el que interactué a lo mejor 2 minutos? Sí. La novela amplía el campo de batalla, para citar un poco a Hulbeck, amplía muchísimo las posibilidades de la narración. Sin embargo, yo creo que hasta cierto punto también hay un poco una trampa ahí, porque el cuento, si bien el cuento es cierto que tiene sus reglas, tiene sus límites, pero la novela también, la novela tampoco, que es un objeto muy maleable, se pueden escribir novelas de todas las formas posibles. Yo creo que es tal vez el único género donde verdaderamente uno se puede hacer lo que uno quiera dentro de alguna manera de, no de los límites, porque la novela yo no creo que tenga límites, pero sí tiene, eh, no sé, yo lo explico siempre con una frase de Marguerite Duras. Marguerite Duras decía, yo no sé qué es un libro, pero cuando estoy frente a uno, sé que, sé que hay un libro, sí, o sea, sé que hay un libro. Si me lo preguntas así, ¿verdad? No sé qué es una novela, pero si la veo, si la leo, sé que hay una novela, aunque adquiera la forma que adquiera, ¿no? Tú escribes la novela y que, bueno, sí, tú dices, bueno, apliqué allí lo que vengo aprendiendo del cuento, ¿no? En cuanto a técnica, pero ¿qué dificultades o qué cosas nuevas te presenta la novela como forma narrativa? ¿Cómo la abordas tú? ¿Vas escribiendo por capítulos? ¿Vas escribiendo la trama? Roberto Bolaño en una entrevista decía, no, lo bueno es, no lo bueno, decía algo así como, yo escribo la trama, los hechos, pasó esto, pasó lo otro, pasó lo otro, pasó lo otro, pasó lo otro, y luego entonces me siento y bueno, ya pongo esos hechos en contexto y voy desarrollando personajes. Es decir, la novela tiene esa capacidad que yo creo que no la tiene el cuento, que se trabaja de un poco más cerrado, ¿verdad? Donde vas desarrollándolo todo, donde tienes que llevar los personajes, la acción, los diálogos y de alguna manera ir pensando en el final o el final va a salir de ahí, de lo que estás trabajando, ¿verdad? Pero la novela tiene como ese me detengo y tengo los elementos ahí, bueno, tengo los personajes, tengo la trama y entonces y te puedes parar, como tú decías, ahorita es un género donde puedes volver al texto, dejarlo. Tiene esa facilidad, pero ahí dentro también es como el dicho, ¿no? El que hace la ley hace la trampa. O sea, la novela también tiene su trampa, ¿no? ¿Cómo se te dificultó ese proceso en relación a la escritura de un cuento? ¿Cómo se te dio? Yo hice lo posible para que se me dificultara, Bien. porque algo aprendí y apliqué con uno de los cuentos que en un próximo proyecto editorial que viene por ahí va a salir. Sí. Es un libro que ya quiero cometer ese grave libro. Por favor. Que se va a llamar, esto es primicia. Dale. Estamos en la Yola Borracha de Bao Radio, señores. Primicia nacional e internacional del nuevo proyecto de Isidro Jiménez. Se va a llamar... ya se me olvidó el nombre. Jesus Christ. Bueno, ok, háblame de ese proyecto. El libro se va a llamar Máscara de Puerco y es un libro con cuentos que trabajan mucho el asunto subliminal, el asunto de la demencia, la locura, los efectos de algunos alucinógenos, el surrealismo, de pronto la sensación de que no es una alucinación ni efecto de la droga, ni locura, ni nada de eso, sino que efectivamente están pasando cosas
extrañas, Sí. conspiranoia, una serie de cosas. Entonces, hay un cuento ahí donde aplico algo que hace un tiempo entendí y que lo tomo como un canon para mí. Si una obra no te hace daño mientras la realizas, es posible que no sea muy buena. A mí me da mucho miedo la gente que hace obras felices. Me da O sea, mucho que miedo son felices mientras hacen su mientras obra, la hacen. ¿no? O sea, ja, 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 qué bien me siento, Me qué la bien pasé la escribiendo, paso sí. escribiendo. Y que al final la misma obra es Qué feliz felicidad, también. todo es felicidad. A mí me aterra mucho porque es el tipo de gente al que tú vas a estar obligado a decir que tu obra es buena porque esa misma persona te va a volar arriba con un machete o con una escopeta y te va a matar en nombre de su felicidad. A mí me da mucho miedo. Un poco radicales, pero bueno. Por ahí va la cosa porque es lo que te decía fuera del aire, es que la rebeldía es buena si la rebeldía apoya mi causa. Si la Sí. rebeldía no apoya mi causa, no es tan rebelde entonces. No. Eh, entonces, yo hice lo posible porque la novela me fuera lo más difícil de escribir posible. Soy muy metódico a niveles casi psiquiátricos con ese tipo de cosas, con muchas cosas. A la misma vez se me dificulta tomar siempre la misma ruta para ir al trabajo. Se me dificulta, pero para cosas como las obras literarias, soy muy metódico a niveles psiquiátricos. O sea, no hay una vida que yo no sacrificaría por seguir un método. Y eso me va a traer mucho inconveniente. Bueno, todo lo que haya que hacer para escribir la obra hay que hacerlo. Entonces, incluso con ese cuento del que se llama Máscara de Puerco, Sí. yo me sometí a un proceso feo, porque aunque yo nunca he utilizado drogas, el cuento tiene mucho contenido de alguien que utiliza muchos tipos de cannabis. No, yo creo que es el primer invitado que no. El Sí, primer- sí. Bien, pero bueno, Sí, en la novela sí hay falta personajes mucho. que sí, ¿no? No, en el cuento, En el en uno de los cuento. cuentos que están en ese libro que se llama Máscara de Puercos, el cuento que le da nombre al libro, Ujú. esa persona tiene mucho contacto y yo tuve que hacer un estudio. Yo iba casi camino a trabajar el monográfico para la carrera y medio lo esquivaba y barajaba algunas cosas con algunas asignaturas y eso, Ujú. y lo esquivaba para ponerme a investigar sobre distintos tipos de marihuana. Ujú. Me aprendí muchísimas, no sé, necesitaría asesoría para saber si todavía se usan. La Domango, la Original Haze, el Kush, todas esas. Tuve que aprenderme incluso la diferencia entre una y otra, claro, por medio de testimonio, porque igual nunca las he Claro. usado. Y a la vez hacía todo ese proceso de investigación, de escritura y de corrección mientras oía una sola canción una y otra vez, trancado en 4 paredes. ¿Tú escuchas música mientras escribes? Eh, con algunos cuentos me ha pasado cuando quiero que se note cierto ritmo. ¿Por qué? Porque soy una persona muy rítmica. Yo puedo ir por la calle y tocarte un disco entero en mi cabeza e incluso tengo cierto oído musical, puedo imitar el redoble de una batería, pero yo dije, ven, créate una tú mismo, yo no. Ahora, Chop Suey de System of a Down, yo entera. Tan, 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 tan. Eh, entonces, sí pongo música cuando quiero que se note más, porque aunque escribo de una forma muy rítmica, si estoy oyendo una canción específica, puedo ser más fiel a ese sonido que estoy oyendo y a las pausas y a eso. Ya. Entonces, con ese cuento me pasó que oía Scarecrow de Pink Floyd una y otra vez. Una canción de lo más triste, lenta, deprimente, down. Entonces, imagínate, investigando mucho sobre marihuana, imaginando que la estoy usando porque el personaje la uso, más todo el trasfondo triste, depresivo del cuento, más el trasfondo triste de la canción, trancado, horas corridas, muchas horas, y al siguiente día otras horas más
dedicado solamente a esa canción, sin tomar el teléfono a mi familia, ni a mi novia, ni nada, ni salir a nada. Ahí, pam, 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 porque yo necesitaba sentirme como ese personaje. Me sometí a todo eso y extrañamente me recuperé de algunas. Entonces yo dije, es uno de los cuentos que a mí me duele leerlos. Cuando salga el libro, tendré en puesta en circulación y cosas que leerlo y me va a afectar. Sí. Porque hubo un proceso ahí. Sin embargo, es un cuento que a mí no me gustaría leer en público, porque me voy a sentir mal, Claro. ni en privado, ni en ningún lado. Pero es uno de los cuentos que me hacen sentir más orgullosos, porque aplico eso que yo creo. Me sentí horrible escribiéndolo. Pero ahí está. O sea, pero ahí está. Bueno, ya será experiencia del lector, ¿no? Ya será que el lector, que ojalá y el que vea esta entrevista lo haga luego de haber leído ese libro en el futuro. La gente del futuro me dirán, pongan en los comentarios ahí cómo les fue. Hemos estado en La Yola Borracha de Bau Radio, un podcast de literatura que hacemos para Bau Media Group. Hoy hemos estado conversando con Isidro Jiménez Guillén sobre su literatura, sobre sus libros, Naboría, y sobre su novela. Quedamos encantados de que él haya podido estar aquí hoy y esperamos que esta no sea la primera vez, Isidro. ¿Dónde pueden contactarte los oyentes? ¿Dónde pueden ver algún material? No sé si tienes un blog o si hay alguna página donde puedan leer algunos de tus cuentos. ¿Dónde están los libros disponibles? ¿Tus redes sociales? Sí, en todas mis redes sociales aparezco como Isidro Jiménez Guillén. En algunas aparezco como Isidro JG y en otras Isidro Jiménez Guillén. No hay complicación, no hay un número que meterle, no hay nada. Soy publicista, no voy a inventar poniéndole Rompecamas 04 ni nada de eso. De la esquina se ve todo, porque ya de Naboria no quedan ejemplares. De la esquina se ve todo, está disponible, hay ejemplares todavía en las oficinas de la Feria del Libro, de las ferias del libro, Sí. en la Plaza de la Cultura, tienen ahí algunos ejemplares. Y de Naboria, bueno, hay ya, como acabó el contrato, tengo todo el derecho de enviar la versión digital, versión en PDF de esa edición. Ya luego vendrán otras ediciones que a lo mejor incluyan 1 o 2 cuentos inéditos o que no pudieron salir a tiempo, pero en PDF. O sea, escriben a esas redes sociales, Isidro Jiménez Guillén, Isidro JG. Ah, mira, quiero el libro, tal, se le pasa un correo y se le envía por ese correo. ¿Por qué no se lo envían directamente? Por asunto mercadológico necesitamos saber, mira, cuánta gente pidió el libro. Un asunto de mercadeo pendejo. Y eso, o sea, la novela en las oficinas de la Feria del Libro y Naboria versión digital en un Isidro más cercano. ¿Qué proyectos tienes en carpeta? Bueno, está ese libro de Máscara de Puerco. Tiene ahí todos los cuentos, cuentos bien alucinógenos. Está un libro que comenzó durante la pandemia y que ya ahí está casi en proceso de ver qué cuento va a ser eliminado para siempre, para que nunca aparezca ni en el libro ni en ninguna parte. Y luego luego estará el libro ahí. Y luego estará el libro. Que elimines todo eso. Entonces ese es un proyecto de cuentos protagonizados por mujeres. De las mujeres es la protagonista. Si en Naboria y en De la Esquina se ve todo ahí. En Naboria hay algunos cuentos y en De la Esquina se ve todo hay algunos capítulos protagonizados con mujeres heroínas. Sí. Aquí sería un libro donde habrían mujeres heroínas, pero mujeres villanas también, pero mujeres creadoras de su propio destino, todo jodido, pero con los mismos ingredientes diferenciadores de Naboria y de la Esquina se ve todo, que son personajes que no son planos, que no van a ser bien tratados, no van a ser personajes que se les va a tratar con condescendencia, tampoco son personajes que tú vas a poder decir son héroes, son villanos así, porque nadie es totalmente nada. A lo mejor no tanta técnica, pero sí más profundidad psicológica, más profundidad existencial.
Eso es lo que viene, o sea, seguir jugando con esas cosas. Vienen por ahí, hay otras cosas ya jugando con el tema místico y de sectas y cosas así. Es una novela que lamentablemente perdí, pero que la vamos a reescribir. Y para finalizar, a lo mejor en el futuro, una compilación de todos los artículos sobre cine y series que he hecho, pero también sobre literatura, pero también ensayos que he hecho por ahí que andan inéditos. Y eso ya al final lo espero ya y abandonar la literatura y dedicarme qué sé yo, a trabajar en Alofoque. Bien, excelente. Gracias por haber escuchado este programa de Bao Radio sobre literatura, hoy con Isidro Jiménez Guillén. Síganlo en sus redes, procúrense la novela, procúrense en las oficinas de la Feria del Libro, que todavía hay algunos ejemplares ahí para aquellos que verdaderamente les interese. Los lectores saben que tienen que llegar a los libros y que es su responsabilidad. Escríbanle a Isidro por redes, a lo mejor le hace llegar algunos cuentos, a lo mejor no, a lo mejor los ignora, bueno, no sé. Eso ya será cuestión de ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Yola Borracha. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio. Un corito no tan sano. Si te gustó el contenido de nuestro corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida.